Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos, saludarlos a todos los televidentes de Tertulia de Noche de Canal 14. Bueno, hoy hemos venido aquí a la capital para conversar con una persona que fue protagonista de varios hechos denunciados en el año 2017. Esto es un tema de hace 4 años que le hemos venido dando seguimiento y llega a un fin, por eso vinimos hoy a la capital. Hace 4 años, los medios de comunicación nacionales que llamamos, toda la prensa nacional, fue testigo de que en su casa de habitación lo sacaron esposado y que lo acusaban como uno de los cabecillas de una supuesta mafia del movimiento cooperativo. Hablaban de que se le había otorgado créditos favorables a cierto sector cooperativo. De ahí se desprendieron también que a otras personas los detuvieran como parte de esta red que decían que era una red de corrupción dentro del movimiento cooperativo. Allanaron cooperativas, dentro de eso está Copelesca, porque Copelesca tenía un crédito en ese momento, lo tiene con el Instituto de Fomento Cooperativo Infocop. Y en este caso, con quien hoy vamos a conversar, era en ese momento el secretario general del Consejo Nacional de Cooperativas que llamamos CONACOP, pero que participó en el momento que pasó el hecho, hacía ya casi 5 años que había estado en la junta directiva del Instituto de Fomento Cooperativo Infocop. En el sector cooperativo es una persona que lo conocen mucho y hoy vamos a conversar precisamente con él, que es nuestro invitado, que es don Freddy González, a quien lo recibimos porque precisamente después de esas acusaciones y ese caso, hoy se llega a un final. Después de haber pasado, digámosle, por una situación muy complicada, de desprestigio, de cuestionamientos de su imagen, de su función y su labor, es un tema que se acaba, porque acaban de condenar a la Contraloría General de la República, porque en esos momentos, a base de informes de la Contraloría, tanto a él como a otro compañero cooperativo y a otros más, pero en el caso de Freddy González como también de Jorge Castro, se les inhabilitó para que ocuparan cargos públicos durante 5 años. Ahí se eliminaron algunas decisiones que vamos a comentarles en este programa. Pues todas esas calumnias que en su momento le cuestionaron o sobre esa supuesta red de corrupción, eso nunca paró nada. No hay ni acusados, no hay nadie en la cárcel, no hay demandado, no hay hechos probados sobre esas acusaciones, que esas acusaciones terminaron también en la intervención del Infocop desde la administración de Luis Guillermo Solís, que incluso ha copado la mitad del periodo de gobierno del presidente Carlos Alvarado. Pues bien, vamos a conversar con Freddy sobre todos esos casos, puesto que, como reitero, ya condenaron a la Contraloría por inhabilitar 5 años a él como directivo de Infocop, al igual que otro compañero de apellido Castro, y además condenan a la Contraloría a pagar 3 millones de colones a cada uno, en este caso serían 6 millones de colones, por estos hechos que en ese momento a través de informes de la Contraloría se les acusaban. Freddy, gracias por acompañarnos, bienvenido a Tertulia y bueno, aquí estamos otra vez porque es un caso que le dimos seguimiento por ser del movimiento cooperativo, no solo porque usted representaba en ese momento un sector muy importante, sino porque eso también terminó en una intervención gubernamental y se comenzó a cuestionar el movimiento cooperativo como tal y se hablaba de una red de corrupción dentro del movimiento que no paró en nada y al final lo inhabilitaron y al final esa inhabilitación la echan atrás. ¿Cómo se siente? Y bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Me siento yo muy bien cuando vengo a Canal 14 y a acompañar a don Álvaro en este programa, porque efectivamente han tenido la gentileza de darle seguimiento a la situación del movimiento cooperativo. Y bueno, hoy estoy aquí para conversar con ustedes, con las personas que ven este programa, las que lo escuchan, y siempre tengo recuerdos muy lindos de San Carlos. ¿Verdad? San Carlos siempre me ha tratado muy bien, la gente de San Carlos me trata muy bien. Y bueno, dicen que en la vida uno escoge un camino, ¿verdad? Yo escogí el camino del movimiento cooperativo,
decidí meterme en la política del movimiento cooperativo y bueno, asumo las consecuencias de ese liderazgo y por eso estoy hoy aquí, ¿verdad? Cuando uno decide meterse a dirigir, cuando uno quiere ayudar, colaborar, producir, generar ideas, tratar de llevar esas ideas a la par de las ideas de los demás para que la idea que uno tiene sea la que pueda caminar pensando siempre que es una buena idea y esperar los resultados positivos. En ese camino aparece también gente que quiere apalear los árboles que tienen fruto, ¿verdad? Yo no conozco a nadie que nunca haya hecho nada y lo hayan acusado de algo, ¿verdad? Todos los que se meten en la vida política, los que forman parte de la Junta Directiva del Infocop, del Consejo Nacional de Cooperativas, todo siempre aparece alguien denunciando, ¿verdad? Y bueno, a veces los patos le tiran a las escopetas, ¿verdad? Aquí puedo recordar yo como un exdirectivo, por ejemplo, de San Carlos, que decía que era periodista, no sé si al final se graduó como periodista, tuvimos que abrir una investigación porque decía que iba en su vehículo a las giras y resulta que el vehículo lo dejaba guardado y se iba a las giras en el carro de otro compañero que también cobraba kilometrajes. A uno le toca en la vida de todo, ¿verdad? Defenderse, hacer que la gente también que es inescrupulosa tenga que asumir la responsabilidad de sus actos. Y bueno, en el movimiento cooperativo, efectivamente yo hice una gestión de la que me siento honradísimo. Si volviera que tener que financiar proyectos como Copelesca, cuya garantía eran los postes y el tendido eléctrico, lo vuelvo a hacer. Claro. Y por eso se nos acusó, hay gente que no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Hay políticos aquí de San Carlos, como un exdiputado que era veterinario, ¿verdad? Dicen que como veterinario es excelente, pero como político es una vergüenza nacional, ¿verdad? Y políticos como esos que andan viendo a ver a quién acusan, quién hace algo indebido para venírsele encima. Yo tengo una anécdota que ahora comprenderán que estoy feliz, ¿verdad? Le hemos ganado un juicio a la Contraloría General de la República. Han condenado a la Contraloría General de la República y los 3 jueces estuvieron de acuerdo en condenarla. Y debo decirte, Chaverry, que tenés un pequeño error. El tema económico para nosotros, no es, en el caso mío y mi compañero que pusimos la denuncia, es irrelevante. Tomamos la decisión de donarle eso a las obras del Espíritu Santo. Sí, donde, no, a pagarle, ¿verdad?, a ustedes, pues ustedes tomaron la decisión de donarlas. Pero además de eso van a tener que pagar todas las costas legales del proceso, ¿verdad? Los 6 millones de colones se los van a donar a la... Sí, ¿verdad? Tiene que ser así. Nosotros nunca, nuestra visión fue ir a quitar recursos del erario público en este proceso. Ya ha sufrido mucho el erario público con este proceso. Debo decirles que un proceso como este puede costar más de 180 millones de colones al erario público por irresponsables que hacen acusaciones, ¿verdad? Que hacen acusaciones que al final no van a ningún lado y que tiene la obligación la Fiscalía y la Contraloría de hacer investigaciones. Solo que en este caso hay un tema importantísimo, ¿verdad? A nosotros se nos acusó de manipular la tasa de equilibrio institucional. Bueno, para aquellos que no conocen este concepto, y dado que aquí estamos en un acto educativo, ¿verdad? La gente que nos escucha, uno pues esperaría yo dar algún elemento que le sirva a la gente para entender esto. Estamos en un momento en el país donde la gente es muy fácil decirle corrupto a alguien, ¿verdad? A mí me daba pena un día de estos que salió de ser detenida una persona sin importar quién sea, y en la calle había una persona diciendo unos exabruptos hasta de la madre de ese. Claro. Y había gente que aplaude eso, ¿verdad? Nosotros debemos abocarnos al sistema que escogió Costa Rica, que es un sistema de 3 poderes y donde hay un sistema judicial al que uno tiene que ir y atreverse a decir, miren, aquí estoy, renuncié a mi trabajo, me están acusando y vengo aquí a poner mi nombre para que sea escudriñado, en este caso, por las gentes que pusieron las denuncias. Este caso reviste de importancia porque el ente contralor acusa, ¿verdad? Esto es importantísimo. El ente contralor acusa de que nosotros manipulamos la tasa de equilibrio institucional. La tasa de equilibrio institucional es una tasa
como bien lo dice su nombre, de equilibrio, que se fija para que todos los demás créditos que la institución da, al final ponderados, todos ponderados, sumados, se comparen con esa tasa. Eso es así de sencillo. Es como que alguien diga que vaya al polígono de tiro, ¿verdad? Y pongan un cuadro en el polígono de tiro, una imagen, y que al final alguien diga que la imagen mató ¿cómo se llama? Que la imagen mató al pistolero o al tirador que estaba tirando. En este caso, la Contraloría acoge denuncias, ¿verdad?, de estos diputados del PAC, acoge, ¿cómo se llama?, denuncias anónimas, y debo decirles que no hay cosa más terrible que luchar contra un anónimo, porque detrás de un anónimo siempre hay un cobarde, ¿verdad? Y entonces, ellos definen que esa tasa de equilibrio institucional que nosotros fijamos está mal fijada. Y por lo tanto, esa tasa de equilibrio, en algunos casos, querían hacer creer que había sido manipulada. O sea, la Contraloría toma las denuncias de la gente, hace todo el proceso y declara, voy a abrir unas comillas ahí, culpabilidad, en este caso, de los que estábamos siendo acusados. La resolución de la Contraloría, óigame qué tirada con esto, porque esto va a tener que ser revisado. ¿Cómo alguien va a recibir una acusación del que lo nombró? En este caso, los diputados nombran al Contralor. El que lo nombró les dice, tome, investíguenme a este chavalo, y posteriormente, ellos mismos son los que hacen la resolución, donde suspenden a una persona. Bueno, o sea, denuncian, acusan, son los que hacen todo el proceso. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este caso con Freddy González. Volvemos. Bien, seguimos con Tertulia de Noche. La Contraloría había abierto un procedimiento en contra de la Junta Directiva del Infocop a raíz de denuncias que provenían de miembros de la Junta Interventora del Gobierno, impuesta contra la institución a raíz de denuncias anónimas e incluso señalamientos de supuesta corrupción que nunca prosperaron. En sencillo, la Junta Interventora del Gobierno de Luis Guillermo Solís prácticamente embarcó a la Contraloría, que además, y como señaló el tribunal en sentencia que ocupa, se extralimitó en el proceso que afectó la imagen, no solo de los señores cooperativistas, sino también del movimiento cooperativo a raíz de esas acusaciones que se dieron. Freddy, ¿de qué sirvió la intervención del Infocop? Porque también de ahí salieron denuncias en contra de ustedes. Mire, esta intervención tiene 3 actores importantísimos, que son actores políticos, ¿verdad? Esos actores políticos es un señor de Luis Emilio Cuenca Botey, ¿verdad?, que es uno de estos actores. El otro es el señor Gustavo Fernández, que formaba parte de los Anónimos. Él después dijo que sí, que él había formado parte de los Anónimos, y lo premiaron dándole la dirección ejecutiva de la institución. Y el otro señor que también estuvo metido en el tema de la denuncia es un señor que se llama Alejandro Jiménez, conocido en el bajo mundo como Chicho. La gente le dice Chicho, ¿verdad? Y entonces estos 3 se convirtieron como en los emisarios de la fiscalía, ¿verdad? Pero resulta que cometieron un error terrible. El error terrible que cometen es que se ponen de acuerdo, ¿verdad?, para hacer un ajuste contable de una cosa que se llama una especie de pérdidas, decían ellos, o una estimación por pérdidas, y se les ocurre un monto de 25.000 millones de colones. Y hacen el ajuste. Y entonces salen a la prensa, ¿verdad?, diciendo que hay unas pérdidas como por 25.000 millones de colones. Si usted analiza las declaraciones de estas personas, de estos sinvergüenzas, después ya empezaban a decir, bueno, no dijimos pérdidas, dijimos que eran posibles pérdidas, no dijimos posibles, dijimos que parecía que eran. El discurso empieza a cambiar. Pero resulta que cometen un error garrafal, ¿verdad? El primer error garrafal que cometen es contratar
al hermano de Emilia Navas, la fiscala, para que les haga un análisis penal de la situación de la auditoría que se hizo. Oigan usted, la hermana del fiscal. Este cuento de la fiscala, ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, aquí aparece el hermano, ¿verdad? Y aparecen cobrando en esa auditoría casi 80 millones de colones. Oigan usted. La otra cosa que pasa aquí es que Luis Emilio Cuenca Botey ya genera una tesis, ¿verdad? Una tesis propia que debería ver qué hace ahora, porque según él su tesis es, si un crédito se le dio a Copelesca al 2%, en realidad no se le debe haber dado al 2%, según su tesis se le debe haber dado al 8%. Entonces hay 6 puntos que no se ganó el Infocop, entonces contablemente hay que hacerlos que aparezcan en la contabilidad como pérdida. Eso va en contra de todas las normas contables, financieras, eso solo en la cabeza maléfica de un ser humano como este puede aparecer. Entonces hacen el ajuste, ¿verdad? Hacen el ajuste, este señor que le dicen Chicho, don Alejandro Jiménez, y hacen un ajuste que supera los 20,000 millones de pesos. Cuando viene la empresa auditora que se llama Carvajal Asociados, y ahí les dice, hágame el favor y me traen el expediente donde están esos 25,000 millones de pesos y me dice a qué cooperativa y a qué crédito se le aplicaron. Ustedes saben qué dijeron, señores televidentes, y esto lo digo porque es una barbaridad. Ya, se les perdió la computadora y el Excel donde hicieron el ajuste. Entonces no le pudieron demostrar a la empresa de contadores públicos, y la empresa de contadores públicos hace un aparto del análisis, entonces dice que no puede opinar sobre los créditos en el Infocop. Estando ahí la Junta Interventora, no les pudieron auditar los créditos al Infocop. Ahora bien, el Infocop venía creciendo, cuando estábamos nosotros ahí, a una tasa entre el 8 y el 12%. El Infocop no es una pulpería, como lo han querido hacer parecer ahí, es una institución que tiene un patrimonio que supera los 180 millones de dólares. Y bueno, esa es parte de la historia, ¿verdad? La Contraloría viene a analizar ese posible manejo inadecuado de la tasa de equilibrio institucional, y ahí es donde, por primera vez, el que acusa, según la resolución de los jueces del contencioso administrativo, son los que salen, en este caso, condenados. Sí, se había declarado como una falta grave. Lo que uno no entiende es cómo la Contraloría, o a base que la Contraloría toma esas decisiones. Bueno, hay que decir que no solo Carlos Castro, y hay gente que Jorge Castro, pero es Carlos Castro, y Freddy González quienes interpusieron o se defendieron en ese caso. Pero la resolución de la Contraloría fue inhabilitar a 5 años a Freddy González, Álvaro Gómez, Óscar Ávila, Gerald Calderón y Álvaro González, que era diputado en San Carlos, al igual que Juan Carlos Jiménez y Carlos Castro. Vicealcalde de San Carlos en este momento. Sí, exactamente. Pero solo González y Castro accionaron ante el contencioso que tomó esta decisión de eliminar esa resolución de inhabilitarlos. Vea que es que todo esto es interesante porque lo que uno ve en la prensa es con lo que se queda, pero ahora lo que nos está contando Freddy, de todo lo que ha pasado alrededor de eso, es muy importante decirlo porque hubo un desprestigio en general. ¿Cómo fue el accionar judicial en todo esto? ¿Cuántos allanamientos hubieron? ¿Qué hubo alrededor de todo esto, Freddy? Porque a usted lo fueron a sacar de su casa, igual habían transmisiones en vivo, no sé si tienen esa información de todo el accionar que hubo, el aparato judicial, porque ¿cuánto vale eso? Digamos, el tema es cuánto vale todo eso, que al final termina en lo que estamos analizando ahora. Mire, Charlie, primero quiero decirles que asumimos esta victoria con hidalguía, con tranquilidad, con un poquito de alegría en el corazón, porque dar esta pelea y ganar esta pelea no fue fácil. Ir a una pelea contra la Contraloría General de la República, que te está acusando, y que la que salga denunciada, la que salga condenada, sea la Contraloría General de la República, no es fácil lograr un fallo de esos. Nosotros, Charlie, solo 2 compañeros pudimos hacer uso de esa defensa, de ir al contencioso administrativo, porque los demás compañeros mostraron poca posibilidad de hacerle frente a las costas de este proceso.
Por dicha, los jueces en forma unánime también condenan a la Contraloría las costas de este proceso. ¿Cuánto podrían ser las costas? Mire, las costas, mire, Chávez, eso es irrelevante. Aquí lo relevante es cuánto le costó al Estado esto. Es que es parte del costo. ¿Verdad? Claro, pero bueno, yo podría asumir más o menos que son unos 180 millones de colones. 180 más 6 que de ustedes, ¿verdad? Más todo lo que se hizo. Podrían dar en unos 200 millones de colones. Fíjense ustedes que la fiscala, que fue doña Berenice Smith, que estaba en ese momento, y el fiscal general que autorizaron esto, hicieron casi 30 allanamientos en todo el país. El fiscal era, ¿verdad? Celso Gamboa. No, Celso era el ministro, perdón. Era el ministro, sí. Es el señor que lo terminaron quitando. Me acuerdo, sí. No recuerdo el nombre de él, pero lo que sí es cierto es que la fiscal a cargo era Berenice Smith. Berenice Smith, ustedes ya saben cómo terminó, sí. Ni siquiera me voy a referir a eso, ¿verdad? Ya no está en el sistema judicial costarricense. Los abogados que nos condenaron en la Contraloría General de la República, ¿verdad? Es una vergüenza, ¿verdad? Es una vergüenza. Fíjese que los testigos que llevó la Contraloría, nosotros no llevamos ningún testigo a la Contraloría en el proceso. Nos pareció bien los testigos que puso la Contraloría. Y para que ustedes estén enterados, señores, que nos ven en este momento, gente que está viendo este programa, imagínense ustedes que la Contraloría, sus testigos, nos beneficiaron en sus declaraciones. O sea, un testigo le dice al ente contralor, el perito de la Contraloría le dice, miren, una tasa de equilibrio institucional es una referencia. El contador del Infocop les dice, miren, durante ese periodo no hubo pérdidas. Y el que estaba sentado ahí acusándonos fue el que hizo el ajuste contable. Las pavas tirando las escopetas. ¿Ustedes me entienden? Entonces, como la Contraloría se da cuenta del error que cometen, lo que hicieron fue eliminar los 2 testimonios que nos favorecían a nosotros, los eliminan y los sacan del expediente. Ustedes podrán leer en la resolución la llamada de atención que le pegan los jueces a estos abogados del tribunal de la Contraloría, donde les dicen, ustedes son corresponsables del error que tenía la tasa de equilibrio institucional durante 10 años. Ustedes revisaron esa tasa y ni aún así ustedes pudieron detectar ese error que ustedes dicen. No lo estoy diciendo yo, lo dice la resolución, Chávez. Entonces, ya sí, por supuesto que estamos contentos y damos gracias a Dios por esa resolución. Es una resolución histórica y bueno, habrá que ver qué pasa de aquí en adelante. Por lo menos nos hemos lavado la cara con los compañeros de San Carlos, ¿verdad? Don Álvaro Gómez Ferreto y don Álvaro González. Pueden estar seguros que aunque no estuvieron en la parte onerosa de este juicio, sí ustedes generan jurisprudencia por si quieren hacerlo. Estaban muy bien representados y la Contraloría anula la resolución donde nos suspendieron a nosotros y condena a la Contraloría General de la República. Esa es la importancia de este hecho. Freddy, hay un tema detrás de todo esto y quiero preguntárselo porque a veces uno, ser espectador de estos casos, es lo único que ve y lo único que le queda. Y yo decía desde la introducción de que en el 2017 es lo que uno vio, porque se hizo todo un escándalo, como usted dice, 40 allanamientos, ¿vieron? A usted lo sacaron esposado, sacaron a un montón de gente. Por cierto, usted no se dejó que le cubrieran la cara, ¿por qué? Bueno, miren. Porque siempre le cubren la cara al... Miren, aquí estamos en un acto educativo y efectivamente, si usted no tiene nada, ¿verdad? Si usted está seguro que no ha cometido el hecho que le están denunciando, yo le dije a la fiscal, ¿verdad? Mire, no quiero que me tape la cara porque a usted le va a dar más vergüenza en el futuro lo que están haciendo con nosotros que esta barbaridad. Y por dicha Dios me dio vida para poder ver esta resolución. Esto no es fácil, Chávez. La familia de uno sufren los hijos, sufren los hermanos y además hay algunas de estas personas que creen que van a quedar impunes. Hay uno de ellos que ya no va a quedar impune, ¿verdad? Este muchacho que es llamado en el bajo mundo como Chicho, ¿verdad? Alejandro Jiménez, que era director financiero del Infocop y que hizo los ajustes indebidos en la contabilidad del Infocop, fue despedido del Infocop,
¿verdad? Ya fue despedido y ahora es imputado por el fiscal que nos estaba acusando a nosotros, ahora es imputado. Entonces aquí ya dio vuelta la tortilla, ¿verdad? Nosotros esperamos que la fiscalía valore bien toda esta prueba. Yo pude ver cómo el fiscal le decía a un juez en una de las audiencias que nosotros habíamos sido condenados por la Contraloría y bueno, ya no pueden decir lo mismo, ¿verdad? La Contraloría nos exoneró a nosotros y la que está acusada ahora es la Contraloría General de la República. Pero he visto que la Contraloría dice que no está de acuerdo con eso y que puede apelar. Mire, por supuesto, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Y quiero hacer una corrección. Esta ¿cómo se llama? Resolución no tiene apelación, ¿verdad? Esto lo que tiene es casación. Y en la casación, que se resolverá en 4 años, se verán temas sobre los aspectos generales del proceso. Estamos ya, no es otro juicio ni nada de esta cosa. Y bueno, ¿por qué celebramos nosotros? ¿Usted ha visto un partido de Costa Rica-México cuando Costa Rica le mete un gol a México? Ya ahí, solo falta que el que metió el gol diga, vamos a esperar a ver cómo queda dentro de 90 minutos, a ver cómo queda el partido para ver si celebramos este gol. No, nosotros nos habían goleado en el primer partido, la Contraloría, su resolución fue sancionarnos y luego vamos ante el tribunal, ante el Supremo, donde hay 3 jueces y nos dicen, no señores, esos señores son inocentes y ustedes son los culpables por esto y esto y esto. Y le pasé las resoluciones, hay todo un capítulo de la responsabilidad de la Contraloría General de la República en estos hechos de los que se nos acusaban a nosotros. Y por supuesto que estamos celebrando, ¿verdad? Estamos celebrando con tranquilidad, asumimos esto también con orgullo de ver que sí se pueden dar peleas. Y ojo, el escarnio que hicieron con nosotros, la exhibición que hicieron con nosotros, hay que tener mucho cuidado, porque puede haber gente que es inocente en otros casos, ¿verdad? Y a veces el pueblo quiere circo, el pueblo quiere ver sangre, ¿verdad? Y a veces los políticos, ¿verdad? La gente que nos adversa desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, les hubiera encantado vernos a nosotros en la cárcel metidos 6 meses. Freddy, ¿qué era el fondo de todo esto? Bueno, esa es una pregunta. Y lo otro también, porque la parte humana es importante. ¿Eh? Usted es una persona que en su momento tenía su trabajo y todo lo pierde de la noche a la mañana. Nada más van y lo sacan a la cárcel, lo meten a la cárcel, lo llevan al OIJ, después lo sacan, en fin. Todo lo que ha perdido durante todos estos años, más toda la parte que ha tenido que invertir para poder limpiar el nombre suyo. ¿Cuánto significa todo eso? Bueno, es una parte importantísima de pérdida en el patrimonio. Para iniciar, desde el punto de vista moral, ¿se recupera uno de eso? Hay que ser muy fuerte, ¿verdad? Yo escogí cuál era el camino que yo quería en esta vida y voy caminando por ese camino con hidalguía y afronto todas las cosas que me pasan en ese camino como un tema que yo asumí y voy a enfrentar las cosas que vienen. Quiero contarles una anécdota muy, muy rápida, ¿verdad? 2 anécdotas son. Yo golpeé un carro en Pérez Celedón y entonces el muchacho que le golpea el carro se baja con una mujer muy elegante y el chavalo me agrede desde el punto de vista verbal. A los 10 días teníamos que ir a ver si aceptábamos el parte o no, ¿verdad? Pues el señor leyó donde decía que yo pertenecía a una red criminal, ¿verdad? Eso es lo que decía la prensa. Sí. La prensa decía, este señor dirige una red criminal. Sí. Y la señora llorando en los tribunales me dice, mire, nosotros sabemos quién es usted, no vamos a presentar ninguna denuncia. No queremos problemas. Y se fueron. Yo asumo esto y me río de eso porque debo reírme de mi desgracia. Para que los que me hicieron caer, para los que me hicieron caer en esta desgracia, sepan que con hidalguía voy para adelante, con transparencia voy para adelante y que algunos que mintieron van a tener que ir a decirle al fiscal cuando los llame por qué mintieron. Esa es una anécdota que quiero contarles. Y la otra anécdota que quiero contarles es que un diputado del PAC les decía que era veterinario. Se me olvida el apellido, no sé si alguien se acuerda
del apellido de este señor. Bueno, pero si me dice el lugar, yo le puedo... es de San Carlos, es de San Carlos. Del PAC, don Manrique Oviedo. Manrique Oviedo. Pues don Manrique había tenido un pequeño problema conmigo, ¿verdad? Porque resulta que cuando le quisieron meter a los agricultores y a las personas que si tenían una finca a la par de un hotel, la finca valía lo mismo que el hotel, el terreno. Entonces los impuestos se iban altísimos. Y hicimos una organización cooperativa y llevamos 12,000 personas a ¿cómo se llama? San José, a oponernos a ese proyecto, cosa que logramos. Este diputado llegó vestido de agricultor, con botas y sombrero, y quería quitarle el micrófono a la persona que estaba hablando. No se lo permitimos en ese momento. Entonces este señor insistía en las acusaciones hacia mi persona. Y en una reunión que hubo con don Otón Solís y unos dirigentes del movimiento cooperativo, le decía a don Otón: mire, don Otón, no es posible que este dirigente cooperativo tenga 2 hectáreas de tierra en el puro centro de Alajuela, con aves exóticas, animales traídos del exterior. Y había un compañero mío que me conoce y le dice: mire, don Manrique, usted no lo estará confundiendo con pollo macho. ¿Y por qué decían eso? No sé, porque la gente cuando siente odios, la gente cuando siente rencor, la mentira es su mejor arma, ¿verdad? Y bueno, este señor, hasta bien me cae, ¿verdad? Además, después de que me contaron ese chiste, hasta bien me cae. Ahí terminó la reunión. Cuento estas 2 anécdotas porque esto va de lo sublime a lo ridículo, ¿verdad? Va de unos allanamientos, de 30 allanamientos, donde le quitan a la gente la computadora, los carros, donde le dicen al fiscal, le dice el fiscal al juez que ya saben dónde hay 12,000 millones de pesos. Hasta yo me asusté, ¿verdad? La muchacha que decían que tenía estos recursos, yo creo que no tenía para pagar alquiler de fin de mes. Claro. Y le dicen al juez, en la resolución ahí, para que nos dejen guardados, le dicen que ya saben dónde está la plata y que la Interpol está chequeando la plata en Gran Caimán y en, ¿cómo se llama? Y en Perú. Que en 30 días le tienen el informe. Cuando venimos a los 30 días y nuestros abogados les preguntaron que se había encontrado la plata, nadie respondió esa pregunta. Evidentemente porque las mentiras y los números, cuando usted cuestiona los números y las mentiras, hablan solas. Y bueno, son 4 años de mi vida. ¿Qué pasó en esos 4 años de mi vida? Yo siento que yo me envejecí un poco más, ¿verdad? Porque como no tenía toda la libertad para hacer lo que a mí me gusta hacer, no hay peor cosa que estar en la casa, que estar un poco de vago. Y entonces tuve que buscar qué hacía, ¿verdad? Y bueno, sembré un poquito de palma en la zona sur. Mi papá me había heredado unas villas en el sur también. Y entonces me dediqué a trabajar. Y como anécdota hoy, debo decirte, Chavarri, que ustedes me verán con este traje, pero yo venía de la zona sur y cuando me di cuenta venían botas, ¿verdad? Cuento estas anécdotas porque ya eso pasó. No guardo ningún resentimiento. Creo que la vida debe continuar. Eso sí, hay cosas aquí que evaluar. Esta resolución en contra de la Contraloría, donde hay un capítulo resuelto por los jueces, donde le dice a la Contraloría: usted formó parte de la administración, usted estuvo fiscalizando esto, ¿cómo van a ir 10 años después a decir que usted no sabe qué fue lo que pasó? Y bueno, y le dan un estate quieto bien puesto a la Contraloría y a estos sinvergüenzas, que les decía que algunos estaban detrás del anonimato y otros cuando pensaron que estaban ganando dijeron no estábamos fuimos nosotros, ahora eso les va a salir caro también. Freddy, ¿qué tanto daño se le hizo al movimiento cooperativo? Bueno, aparte de lo que usted señalaba desde el punto de vista personal, todo eso, toda esa intervención que ahora terminó en nada, casi fueron 6 años de intervención, básicamente, ¿verdad? Desde la administración, sí, 4 años, 5 por ahí, de Luis Guillermo Solís a caer a la administración de Carlos Alvarado, acusaciones, allanamientos, y ¿qué pasó al final? Vea, doctor, no voy a entrar en detalles de eso, yo le voy a decir a usted que puede traer una gallina o un chompipe aquí, lo desplumamos y trate de pegarle las plumas después. Eso es lo que hicieron con el movimiento cooperativo, eso es lo que hicieron con el Instituto de Fomento Cooperativo. Voy a plantear un tema del presidente de Copelesca. El presidente Copelesca no estuvo cuando aprobamos el crédito de Copelesca, ¿verdad? Y para estos diputados y para estos sinvergüenzas salen diciendo que Giovanni Villalobos, el presidente de Copelesca, se benefició con ese crédito. ¿Cómo se va a beneficiar a alguien porque le llegue la luz al pueblo de San Carlos
o llevar la luz al río San Juan se va a beneficiar en lo personal. ¿Usted me entiende? Y a Giovanni tuvo que salir por la puerta de atrás del Infocop cuando llegaron y les dijeron salgan de aquí, porque ahora viene la Junta Interventora. Junta Interventora que fue un desastre. Junta Interventora que no le dio seguimiento a los créditos. La morosidad hoy es mayor a la que nosotros teníamos, producto de que esa Junta Interventora lo que hizo fue perseguir gente, perseguir personas, ir a mentir, como en este caso de la tasa de equilibrio institucional. Y bueno, ¿qué podemos esperar de ese partido de nosotros? Sí. Si sabemos que su principal arma es la mentira, la perseguir a la gente, andar detrás haciéndole a creer a las personas que somos todos sinvergüenzas. En fin, esto no hay que decírselo al pueblo, el pueblo ya lo conoce, ¿verdad? Esto que nos pasó a nosotros es un ejemplo de lo que puede pasar cuando en el gobierno hay gente sinvergüenza. Que bueno, esta no es la excepción. ¿Y ahora qué estás pensando, Freddy? ¿Volver de nuevo? ¿Se va a reinstalar? ¿Qué está pensando después de todo esto? No se imagina usted, Chavarri, lo que es levantarse en el Parque Nacional Marino Ballena por las mañanas e ir a caminar en la playa todos los días. No quiero cambiar eso. De momento estoy tranquilo. Surgen los comentarios, ¿verdad? Que no dan un crédito en el Infocop si yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Cosas de ese tipo que todavía soy el que mando. En ese tema específico quiero agradecerle al exministro de la Presidencia, al diputado y exministro de Trabajo, Víctor Morales Mora. Fue llamado por la Fiscalía y el fiscal le dijo, mire, ¿cómo hacía Freddy González para darle las órdenes a usted de cuáles créditos iban a salir y cuáles no? ¿Verdad? Se quedó viéndolo y le dice, mire, por el amor de Dios, cuando yo era presidente del Infocop, él, en este caso él era responsable de los créditos, nunca recibió una llamada mía, ni me lo hubiera permitido. Esa es su declaración. Yo debo agradecerlo porque es un adversario desde el punto de vista político, no es una persona que piensa como yo, de dónde vive este país, pero en el PAC hay gente decente también, muchísima. Como en todos los partidos políticos. Sí. Así que quiero agradecerle a don Víctor Morales Mora esa deferencia de llegar a decir la verdad, ¿verdad? Llegar a decir la verdad, miren, no, ese señor aquí no vino nunca. Los créditos que dimos aquí los dimos porque nosotros los aprobamos. Y bueno, para cerrar el tema de las anécdotas, ustedes saben a quién llamaron al Infocop para que votara el crédito de Cocafé, el crédito más cuestionado en toda esta cosa, ¿verdad? Al que es hoy presidente de la República. Él era ministro de Trabajo y lo llamaron ese día a que votara en la Junta Directiva del Infocop. Y cuando le preguntaron, ¿usted por qué votó ese crédito? Dice, no, a mí me llamaron porque era urgente o ayudarle a esa cooperativa. Y fue y lo votó. Eso no hace del presidente un delincuente. ¿Verdad? Pero yo sí soy un delincuente, ¿verdad? De acuerdo a las tesis del PAC. Entonces asumo esto con hidalguía, con alegría, con transparencia, trato de reflejarlo y mis angustias, hay momentos de angustia que viví, Chavarri, y debo decirle que el momento de angustia más fuerte de un ser humano es cuando la luz del día, cuando uno está solo en el cuarto y la luz del día se va y hasta la sombra lo deja solo, ¿verdad? Porque en el vagón de la desgracia va usted solo. Yo tengo que reconocer que mis hijos, mi familia estuvo conmigo y algunos amigos en ese vagón. Por lo menos sentía que estaban ahí. Pero en el vagón de la victoria no cabe la gente, Chavarri. No cabe la gente, ¿verdad? Yo he recibido llamadas de algunos políticos en estos días diciéndome que ahora que me lavaron la cara, que bueno, que es un buen momento, y debo decirles que no tengo ningún interés, por lo menos de momento, de meterme en temas políticos. Estoy produciendo, estoy generando empleo y pero ahí si estoy contento. ¿Va a apoyar a algún candidato de su partido? Miren, yo creo que hay que apoyar a alguien de cualquier partido, porque hay algunos candidatos que ya están anunciando su nombre, que son una vergüenza nacional, ¿verdad? ¿Qué le parece José María, que es el candidato de su partido? Mire, ni siquiera quiero referirme a ese nombre. ¿No le gusta José María? Ni siquiera me voy a referir. No se merece ni que tan siquiera me refiera a ese candidato.
podría valorar otros que habían en su momento. Por supuesto que voy a valorar otros, por supuesto que la gente, los costarricenses, todos, y les hago un llamado de que no, perdóname en el uso de esta palabra, de que no nos vean la cara de idiotas, ¿verdad? Decía mi padre... ¿Cómo vio la decisión de Rolando Araya? Perdóneme, decía mi padre, que en paz descanse, que está bien que la gente crea que usted es idiota, pero que no se lo pongan en práctica. Y eso lo asumo, ¿verdad? ¿Cómo vio la decisión de Rolando de separarse de José María? Nos estamos metiendo en otro campo, pero es importante su opinión. Miren, Rolando es un amigo mío, es una persona a la que lo tengo en alta estima, me parece un hombre muy inteligente y es una lástima que el pueblo, a pesar de que obtuvo una amplia votación, me parece que es una lástima que no sea el candidato. Sí, como en otros partidos. Pedro Muñoz me parece una excelente persona y un excelente candidato, pero hey, así es esto, ¿verdad? Claro. Pero nada, yo ahora el tema mío no es la política, me refiero a ese tema que me preguntaste, porque me lo estás preguntando aquí en público y pues no puedo quedarme callado, pero a este país le hacen falta estadistas, le hacen falta políticos de categoría, gente que nos represente bien, gente que no nos dé vergüenza. Freddy, ¿ve alguno que realmente crea en el movimiento cooperativo? Bueno, el movimiento cooperativo nació en Liberación, no sé si... Debo decirles que todos en la campaña creen en el movimiento cooperativo, ¿verdad? Todos, usted los escucha todos. Pero algunos de estos candidatos se hacen rodear de gente impresentable en el movimiento cooperativo, impresentables. ¿Ha abandonado Liberación, el movimiento cooperativo? Liberación Nacional ya no es el partido de antes, ¿verdad? Y habrá que buscar... mire, yo escucho a la gente que critica a este gobierno y tal vez algunos tengan razón, pero las circunstancias de este país, las circunstancias en que merece ser gobernado y cómo nos comportamos los costarricenses, es muy difícil gobernar este país, Chaverri. Freddy, y los retos que tiene el movimiento cooperativo a partir de ahora, a partir de eso que decíamos porque en algún momento yo conversaba con usted decía que Óscar Arias había sido el último presidente que más había apoyado al movimiento cooperativo. No sé si todavía mantiene esa tesis. Después de ahí no sé qué pasó. Y bueno, viendo algunos analistas, entre ellos Leiner Vargas, que hacía un análisis sobre el país, indudablemente que la situación preocupa, pero no sé cómo el movimiento cooperativo se puede desarrollar cuando las políticas nacionales más bien están apretando al sector cooperativo. Algunos creen que con grabar a la Dos Pinos están teniendo grandes logros. Miren, lo que está pasando en otros países, y comparto la tesis del economista Leiner Vargas, en otros países, lejos de apretar y estrangular al sector productivo y a los empresarios, más bien los están capitalizando. Oiga, qué interesante, ¿verdad? Alemania, el ejemplo. ¿Verdad? Alemania, entre ellos, algunos, España. Pero quiero contarles esto, miren, si una empresa tiene 500 empleados y va a cerrar, lo mejor es decirle, mire, tráigame las acciones del capital suyo, ¿verdad? Y le vamos a invertir este patrimonio. Y sí, cuando la empresa empiece a crecer, ¿verdad? Y ojalá le venda al Estado. Cuando esa empresa empiece a vender y empiecen a haber recursos, hay que llamarlos y decirles, miren, págueme para devolverle este capital. Tienen que ser, los nuevos tiempos requieren nuevas ideas. Los nuevos tiempos requieren ir más allá de lo que algunos piensan. Lo que pasa es que vivimos en un país donde todos los que piensan así, ¿verdad? Hay un grupo al frente que es una gran mayoría que dicen, estos sinvergüenzas, quién sabe qué se quieren robar ahora. Y entonces así es muy difícil construir, ¿verdad? Muy difícil construir. Y eso, sin lugar a duda, producto de la gestión política de algunos políticos, ¿verdad? Que, bueno, para no entrar en detalles, políticos que tienen toda la cáscara de tratar de venir a convencer a la gente y decir, no, mire, no solamente soy el menos mano, sino que si voy a robar poquito. Eso es una vergüenza. Vea, Freddy, yo sé que usted no está en política, pero estamos en tiempos de política y usted es cooperativista.
ya tenemos candidatos definidos, está Inés Saborío, José María Figueres, ahí andan otros también, digamos, pulseándola, pero digámosle que son dos partidos que han hecho grande a Costa Rica por tener representación. ¿Ve alguno usted que realmente crea en el sector cooperativo? Y le hablo a José María no como candidato, sino porque Liberación, aquí fue donde nació el movimiento cooperativo, Liberación Nacional. Ve que realmente tengan un espíritu cooperatista, aunque usted diga que todos crean el movimiento cooperativo en política. Perdóname, pero le dije que en el caso del señor Figueres ni siquiera me voy a referir, ¿verdad? Me parece una falta de respeto hacia nuestros oyentes, ni siquiera me voy a referir a ese tema. Lo que sí le puedo decir a usted es que estos tiempos requieren nuevas caras, nueva gente, gente que innovadora con nuevas ideas. El pueblo, sí, el pueblo se merece algo diferente, ¿verdad? Algunos no lo han logrado, pero entre tanta gente tiene que haber alguien que, ¿cómo se llama? Que haga las cosas bien, que tenga dignidad, que se esfuerce, que lleve la verdad por delante. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Si veo otros candidatos, claro que sí, van a brotar nuevos candidatos. Quiero hacer un llamado de atención a las personas que nos escuchan, porque algunos creen que los diputados deberían ser todos de un solo partido. Miren, por el amor de Dios, ustedes han visto una ley que llegue realmente a fortalecer la posición de los pobres. Impuestos que favorezcan la posición de los pobres. Y hay políticos que le hacen creer a la gente que ellos requieren en la Asamblea Legislativa tener una mayoría. Ustedes, los costarricenses, nosotros ocupamos más leyes en la Asamblea Legislativa. Miren, ahí las leyes están vaciadas y no se cumplen. Y cada vez que hacen una ley, esta ley de empleo público, por ejemplo, lo que hace es dejar a los que tienen los grandes salarios, dejar los grandes salarios arriba. Sí. Y los que tienen los grandes salarios abajo, dejarlos ahí. Coincido con la tesis de Leiner Vargas, el economista, donde dice que lo que hay que fijar es un techo en el sector público, ¿verdad? Donde nadie más pueda pasar de ahí. Y un mínimo tampoco donde nadie pueda pasar ahí. Los empresarios, fíjese usted, los empresarios se les persigue en este país y cuando llega y trabaja una persona a medio tiempo y lo reportan, la caja le dice, no, medio tiempo no, salario completo. Y tiene que ir a pagar. O sea, aquí hay cosas que sí hay que corregir. Imagínense ustedes lo que pasa en Venezuela, donde un solo partido tiene la mayoría en el gobierno. Aquí hay, miren, esto que voy a decir puede sonar jocoso, pero aquí todos los políticos, sin excepción, tienen un venezolanito pequeñito, un Maduro, ¿verdad? Que quieren sacar en algún momento, les encantaría tener una asamblea legislativa a plenitud, donde ellos digan, y si quieren cambiar la constitución, la cambian mañana. Y hago un llamado a todos los cooperativistas y a las personas que nos escuchan, de que no permitamos que ningún partido llegue con mayoría a la asamblea legislativa. Usted los escucha, políticos con toda la cáscara diciendo, ocupo que si me dan el poder, me den el mando y me den el bastón y me den el carretón también. Ir con todo. Y así cualquiera puede gobernar. ¿Verdad? Sí, el movimiento cooperativo, ¿por qué no se mete en política? O sí se mete, pero bueno, es que muchos sectores realmente abogan por tener un diputado en la asamblea. O no sé si es que hay diputados cooperativistas y no lo expresan claramente, aunque todos en campaña son de todo. Movimientos sindicales, maestros, digamos, siempre abogan por tener una representatividad. El movimiento cooperativo participa en política, es cierto, incluso en Liberación hay un representante del movimiento cooperativo, pero en sí, el movimiento cooperativo, ¿por qué no, digamos, por un tema de defensa de sus propias tesis y llevar la economía a base de principios cooperativos y solidaria, debería tener su representatividad política? Yo soy un defensor de esa tesis. Me parece que los sectores sociales todos están en la obligación, ¿verdad?, de tener personas que los representen, ¿verdad? Lo que pasa es que los espacios que quedan vacíos son llenados, ¿verdad? O son llenos, perdón, usted deja un espacio aquí, un liderazgo vacío, y alguien viene y lo ocupa. Y entonces, por eso es que hay que participar en política. No tengo la menor duda de que las organizaciones deberían tener sus representantes y que logren llegar a tener representación
donde corresponde, en este caso que es la Asamblea Legislativa. Ya hemos tenido presidentes cooperativistas, ¿verdad? Sí, Luis Alberto. Y bueno, no solo Luis Alberto, perdóneme, el doctor Oscar Arias Sánchez ha sido el segundo, después de don Luis Alberto, el segundo presidente que más ha apoyado al movimiento cooperativo. Presidente honorario del movimiento cooperativo, ¿verdad? Algunos dicen por politiquería, no, miren. Es que Oscar Arias tuviéramos... hay un sector que no lo quiere. Por supuesto. Usted conoce a un árbol que no ve un fruto que lleguen y lo agarren a leñazos. Por supuesto, y aquí hay especialistas, hay partidos especialistas en hacerle la desgracia a la gente. Pero si de algún político este país debe sentirse orgulloso en los últimos tiempos, es de Luis Alberto Monge, Daniel Oduber, Oscar Arias, ¿verdad? No tengo la menor duda. El mismo Rafael Ángel tiene cosas de las que yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos. Abel Pacheco. Y hay otros que ni siquiera deberíamos nombrarlos, ¿verdad? Sí, ya veo que esas ¿cómo se llama? Esas iniciales, J y M, como que no van con vos. Doctor, yo no tengo nada en contra de José María, pero me parece que este pueblo se merece algo mejor, simple y sencillamente. Ahora, para los que valoran el tema político y cooperativo, ¿en qué se debería centrarse los gobiernos para fortalecer la economía solidaria? Lo veíamos que antes, hablábamos con el tema de Leiner, que decía capitalizar las empresas. Y en el sector social cooperativo, ¿qué se requiere? Que le eliminen esa posibilidad de convertirlas en empresas privadas, no respetarles lo que son como tal, o que... Don Freddy. Mire, hay personas que creen que una cooperativa pequeña no debería existir, pero en Europa hay cooperativas de la familia. En vez de usted hacerse una sociedad anónima, tener una cooperativa y como cooperativa ir a... yo creo que esa es creo que deberíamos eliminar de la ley el hecho de que se ocupen 12 personas para hacer una cooperativa. No tocaría... ¿Debería ser más o menos? No tocaría, deberían ser menos, 5 personas, una familia, ¿verdad? Los padres, 2 hijos y alguien de la familia que esté en la cooperativa. No deberían haber cooperativas sin proyecto. Sin proyecto. ¿Verdad? ¿De qué le vale a una organización de 15 personas tener una personería jurídica si no tiene un proyecto para desarrollar? O si no hay quien se lo financie, ¿verdad? El país está muy convulso en este momento y se requieren decisiones rápidas. Dentro de esas decisiones rápidas, me parece que habría que tener como aliados a las empresas de la economía social, en este caso las cooperativas, y también al empresariado, a los pequeños empresarios, a los medianos empresarios y también a los grandes empresarios, son los que han hecho grande este país. Claro. Bueno, hoy hemos compartido con Freddy González. Inicialmente el programa lo vimos por la resolución del contencioso administrativo, donde condena a la Contraloría por haberlos acusado, prácticamente condenado, inhabilitado 5 años de no participar en cargos públicos. Le dicen no, más bien condenan a la Contraloría, pero también nos dio la oportunidad de hablar de otros temas relacionados de la vida nacional y política. Freddy, ya para cerrar, última pregunta, ¿y si piden que volviera el movimiento cooperativo? Bueno. Aunque nos dice que no quiere volver. No. A ver, yo nunca me fui del movimiento cooperativo, yo sigo siendo cooperativista. Soy asociado de Copeagropal, estoy sembrando palma de aceite en la zona sur, soy productor de palma. Sería mucho decir que soy agricultor, aunque me pongo ahora botas todos los días. Pero no me he ido, estoy ahí, pero volver a un puesto público, volver a estar en la dirigencia, en la primera fila, creo que falta tiempo para eso. Me parece que el papel que ha hecho Giovanni Villalobos, presidente de Copelesca en el CONACOP, es un papel importantísimo, un papel relevante. También a don Giovanni lo han estado acusando de barbaridades como esas que le dije, ¿verdad? De que aprobó un crédito para Copelesca para haberse beneficiado con la luz y el internet de la casa. Cuando yo oigo a un diputado de la República, ¿verdad?, diciendo una cosa de esas, me da vergüenza, ¿verdad? Me da vergüenza. Así que, no, ¿verdad? Y cuando me refiero a que ha venido gente a buscarme para que me meta en temas de política, no me siento en este momento con el ánimo. Estás en Bahía Ballena tranquilo.
Estoy en el Parque Nacional de Bahía Ballena, ya estoy viviendo. Pasan muchos amigos a visitarme, eso me llena de alegría. Y me estoy cuidando del COVID, ¿verdad? Por supuesto. Porque ya uno con estas, un poquito gordito y ¿cómo se llama? Y con diabetes y con presión alta, Un combo es un completo. caldo de cultivo completo para que le hagan un buen entierro, ¿verdad? Y bueno, no estoy tan bien como yo quería después de ese juicio, pero no tan mal como otros quisieran. Vamos para adelante. Muy bien. Perfecto, Freddy, muchas gracias por atendernos aquí en San José. Con mucho gusto. Y venimos Salud. precisamente a hablar con Freddy porque fue un tema que sonó hace muchos años, algunos recordarán, hasta en Copelesca nos vimos involucrados en estos allanamientos y siempre queda esa imagen de lo que uno ve, pero nunca se le da un seguimiento en qué pasó, sino que no qué pasó. Y hoy precisamente venimos con Freddy para ver eso, de qué había pasado y ya hablamos del tema, en qué terminó y en qué ha terminado todo y ustedes son testigos de eso. Agradecerles al habernos acompañado en este programa Tertulia de Anoche. Nos veremos la otra semana, como siempre, aquí en Canal 14. Chao, Muchas que la pasen gracias. bien.